Los plasmodios son coccidios o esporozoos que parasitan las células sanguíneas y, al igual que otros coccidios, necesitan dos hospedadores: mosquitos para las fases de reproducción sexual y, en el ser humano y animales, para la reproducción asexual. La infección por parásitos del género Plasmodium, por ejemplo el paludismo, representa entre 1.000 y 5.000 millones de episodios de fiebre y entre 1 y 3 millones de muertes cada año. Las 5 especies de plasmodios que infectan al ser humano son Plasmodium falciparum, Plasmodium knowlesi, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae, los cuales tienen un ciclo vital en común, además de que comparten el mismo mosquito vector. Plasmodium falciparum es un protozoo parásito, una de las especies del género Plasmodium, que causa malaria en humanos. Transmite la forma más peligrosa de malaria, como los índices más altos de complicaciones y mortalidad, productor del 80% de todas las infecciones de malaria y 90% de las muertes por enfermedad. No muestra selectividad por ningún tipo de eritrocitos del hospedador y puede invadir cualquiera de ellos en cualquiera de sus fases de evolución. Es el único capaz de producir malaria cerebral, causa de muerte por coma y anemia. Invade cualquier tipo de eritrocito y produce paludismo terciario maligno. Es frecuente la coinfección por VIH. Su prevalencia predomina en el África subsahariana más que en otras áreas del mundo. Su ciclo de vida. Cuando un mosquito infectado pica al humano, los esporozoites entran en la circulación sanguínea, de donde salen para penetrar las células del hígado, donde se reducen asexualmente por medio de un proceso denominado esquizogonia. Cuando los hepatocitos revientan, se liberan merozoitos de los esquizonoides, exoeritrocitos a los sangres, capaces de infectar a los glóbulos rojos dentro de los eritrocitos. Los merozoitos se desarrollan en trofocitos anillados que forman los esquizontes eritrocitos. Diagnóstico. La prueba diagnóstica rápida es una de las mejores elecciones. El diagnóstico de laboratorio rápido y exacto y el uso correcto de fármacos antipaludicos. Tratamiento y prevención y control. El tratamiento del paludismo se fundamenta en los antecedentes de viajes a zonas endémicas. Existen cepas de falciparum resistentes a la cloroquina. Se debe revisar los protocolos locales para tener un mejor tratamiento sobre la enfermedad. Plasmodium vivax es uno de los parásitos causantes de las más frecuentes y extensamente distribuida de forma de malaria benigna. Es una de las 4 especies del parásito que causa la infección en humanos. No es tan virulenta o mortal como lo es el Plasmodium falciparum. Puede causar infecciones debilitantes y recurrentes. Es selectivo ya que solo infecta eritrocitos inmaduros que contienen antígeno del grupo sanguíneo DOFI en su superficie celular. Produce el paludismo terciario benigno. Sin embargo, se sabe que el vivax no es un parásito de especie específico de los humanos, sino es capaz de infectar chimpancés, bonobos y gorilas, siendo estas últimas variantes de los parásitos 10 veces más diversas que la que infectan humanos. Diagnóstico. Se puede generar por un frotis, gota gruesa, PCR anidada y amplificación selectiva del genoma completo. El Plasmodium knowlesi es el que produce el paludismo en los monos del Viejo Mundo. Este se transmite a través de mosquitos llamados Anopheles leucospirus que van a residir en la parte boscosa y rara vez tienen contacto con el ser humano. Estos, a diferencia de otros paludismos, muestran una especificidad en el hospedador laxa y es permisivo con el ser humano en condiciones naturales. Este invasor de los eritrocitos no solamente se va a limitar a los eritrocitos jóvenes o maduros, lo que le va a permitir a la paristemias en gran concentración. Posee un ciclo de vida de 48 horas y epidemiológicamente se encuentra en Malasia y en sus países vecinos. Dentro de las enfermedades clínicas, la infección por este Plasmodium son similares a lo de los otros parásitos productores de paludismo. Los pacientes suelen presentar una enfermedad febril con fiebre y escalofríos diarios. Como otros síntomas tenemos la cefalea, el temblor, malestar general, dolor abdominal, dificultad respiratoria y tos productiva.
además de trombocitopenia y dificultad hepática. Para el diagnóstico ocuparíamos una PCR de la cadena polimerasa. Plasmodium ovale. En su fisiología y estructura es muy similar a Plasmodium vivax, en especial en lo que es la selectividad para infectar los eritrocitos jóvenes flexibles. Esto como consecuencia causa que la célula del hospedador aumente su tamaño y se distorsione, y después adopta una forma esférica. Los gránulos de Schubner van a aparecer de un color rosa y con un aspecto irregular. El equisonte maduro va a contener la mitad de los merozoitos que se ven en Plasmodium vivax. Para su epidemiología se va a encontrar sobre todo en lo que es África tropical, pero también se puede ver en Asia y América del Sur. En el caso de sus enfermedades clínicas, las infecciones que no son tratadas llegan a durar solo un año, en lugar de varios años como se ve en Plasmodium vivax. Tanto la recidiva como la fase de recrudecimiento se van a parecer a las causas por Plasmodium vivax. Para su diagnóstico de laboratorio se examinan extensiones de sangre gruesa y finas, para así detectar las típicas células del hospedador ovaladas con sus gránulos de Schubner y su pared celular irregular. Las pruebas serológicas van a presentar una reacción cruzada con Plasmodium vivax y con otros plasmodios, y las RDT no se recomiendan en su diagnóstico de Plasmodium ovale. Para su tratamiento y prevención se va a administrar primáquina para prevenir la recidiva por formas hepáticas latentes. Lo que es la prevención de la infección por Plasmodium ovale, pues se busca usar las mismas medidas para las prevenciones en el caso de otros plasmodios. Plasmodium malariae. Fisiología y estructura. A diferencia de vivax y ovale, Plasmodium malariae solamente es capaz de infectar eritrocitos maduros con membranas celulares relativamente rígidas. Como consecuencia, el crecimiento del parásito se debe de adaptar al tamaño y forma del eritrocito. Este hecho hace que no produzca un agrandamiento ni una distorsión del eritrocito, aunque el parásito adopta formas peculiares dentro de la célula del hospedador, formas en banda y barra. El esquizonte del Plasmodium malariae no presenta agrandamiento ni distorsión del eritrocito y se suele componer de 8 merozoitos que adoptan una disposición en roseta. A veces aparecen en la célula del hospedador gránulos rojizos, denominados gránulos de Siem. Epidemiología. La infección por Plasmodium malariae se produce sobre todo en las mismas regiones subtropicales y templadas que las infecciones por los otros plásmidos, pero es menos frecuente. Enfermedades clínicas. El periodo de incubación de Plasmodium malariae es el más largo de todos los plásmidos y suele durar de 18 a 40 días, aunque en ocasiones se prolonga durante meses o años. Los primeros síntomas son de tipo gripal y la fiebre se repite cada 72 horas. Las crisis tienen carácter entre moderado y grave y duran varias horas. Las infecciones no tratadas pueden persistir hasta 20 años. Diagnóstico del laboratorio. La observación de las formas en barra y en banda, características y de los esquizontes en roseta en las extensiones sanguíneas gruesas y finas permite diagnosticar la infección por Plasmodium malariae. Como ya se ha explicado, las pruebas serológicas se presentan en reacciones cruzadas con otros plasmodios. Las RDT no están recomendadas para el diagnóstico de las infecciones por Plasmodium malariae.